Muy buenas tardes, alumnas del noveno cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias Pedagógicas. Es un gusto para mí saludarles de nuevo, encontrarme aquí con ustedes para desarrollar nuestros temas de esta semana. Primero que todo, pues les comento que nos encontramos en nuestra tercera sesión de este bimestre, nuestra tercera sesión virtual y de presentación de contenidos. Primero que todo, pues quiero felicitarles por el gran trabajo que se encuentran realizando. Sé que no es muy sencillo poder darle seguimiento a nuestro trabajo en la modalidad virtual. Los impedimentos tecnológicos, la contingencia que estamos viviendo, evidentemente nos produce y nos lleva a pues ciertas situaciones que nos hacen demostrar las ganas que tenemos de hacer las cosas cada vez mejor. Nos encontramos en esta ocasión con esta presentación para trabajar un tema muy interesante, como todos los temas que trabajamos semana a semana. La semana pasada hablábamos acerca de cuestiones epistemológicas en la educación. Hablábamos acerca de cómo se genera nueva ciencia, se genera nuevo conocimiento y se generan nuevos espacios de comprensión de la educación. Ahora vamos a hablar acerca de los enfoques funcionales y alternativos de educación. Dividimos esta unidad en dos apartados para poder comprender bien cuando hablamos acerca de una cuestión de funcionamiento epistemológico y cuando hablamos de una cuestión de enfoque. Vamos a comprender un poco que este tema se suma a las diferentes variables o a los esquemas variables de funcionamiento ideológico o de percepción ideológica que mucha gente tiene en la educación. En este momento, si ustedes empiezan a revisar, a trabajar cuestiones de pensamiento, de ubicar ciertas doctrinas, ciertos contextos, van a encontrar, van a observar que hay una gran tendencia en este momento a pensar la educación y a repensar la educación, pues de acuerdo a situaciones sociales, económicas, políticas, como siempre ha sucedido, pero ahora también nos encontramos en la línea que nos lleva mucho a hablar de tecnología, a inculcar o a incrustar la educación en aspectos tecnológicos. Vamos a iniciar con qué sucede con la cuestión del enfoque alternativo de la educación. Dice el autor que consultamos en este apartado, dice que en este siglo es notorio que la riqueza emana del conocimiento, un bien cada vez más amplio y aparentemente a disposición de todos a través de las redes. Pues se trata de un proceso de cambio en el cual los modos de producción y la apropiación de la riqueza requieren el constante desarrollo de la capacidad intelectual, la imaginación, la creación y la invención. En este contexto, el impacto que presenta el desarrollo tecnológico ha repercutido en la política, la economía, la cultura y la educación, propiciando una nueva visión del hombre y de la sociedad a nivel mundial, por lo que no es difícil de entender que la práctica pedagógica se haya convertido en un elemento clave para hacer de los nuevos modelos propuestas innovadoras. Ahora más que nunca, al docente se le está pidiendo que haga uso de todas esas situaciones que el docente lo alejan del mecanicismo, lo alejan de la técnica establecida y se acerca a técnicas mucho más propias, creativas, para entender la educación. Es bien interesante, bien importante saber que el enfoque, ¿sí? El enfoque tiene una particularidad, ¿sí? El enfoque es la forma en cómo se observa, es la forma en cómo se analiza la situación a partir de la observación, la capacidad de observación. Y la cuestión alternativa, ¿sí? La cuestión alternativa
se refiere al método, cómo se alterna un método con otro, cómo se puede crear un método con otro, o conjugar o fusionar. El tema en general habla acerca de que los enfoques deben ser funcionales. ¿Funcionales en qué sentido? En este momento ustedes se encuentran realizando un trabajo de investigación para titulación, se van a titular. Están próximas a presentar su examen profesional. Y están desarrollando investigación muy actual, están generando ciertos momentos de investigación relacionados con lo que está sucediendo en este mundo, en este tiempo en el mundo educativo, en el apartado educativo. Evidentemente, ahorita estamos en un momento complejo, ¿sí? No creo que el término sea ni confuso ni crítico, estamos en un momento complejo. Hay sectores de la población que se han adaptado con mayor rapidez a estas nuevas modalidades, a esta forma o estilo de vida, y hay sectores de la población que les está costando un poco más de trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque no son cuestiones o modalidades a las que estemos definitivamente habituados. Y entonces, vamos a ver que a través de la historia, el ser humano ha intentado hacer cambios pensando en los fines. Por ejemplo, uno de los pedagogos o de los filósofos que incursionó en la pedagogía con mayor precisión, rapidez, fue John Dewey. John Dewey, cuando habla de la escuela nueva, pues ya no hablaba acerca de que se centraba en la cuestión paidocentrista, en los intereses de los niños o de los estudiantes. John Dewey se ubicaba en las necesidades económicas, políticas, sociales, que el estudiante realmente fuera un individuo apto para incursionar en estos contextos, porque la sociedad pues lo exigía. La educación se dividía en dos sectores, el sector tradicional o industrial y el sector agrícola o la educación agrícola, que potenciaba las cualidades del hombre. Cuando hablamos de educación agrícola, pues nos referimos al proceso del crecimiento de los productos del campo, y así se esperaba que creciera el ser humano, que floreciera de acuerdo a sus necesidades, a sus capacidades, a su entendimiento del entorno. Y entonces encontramos aquí que eso también ya en cierta forma se está viendo rebasado. Si bien es cierto que teníamos dos estilos tradicionales de enseñanza o dos enfoques tradicionales, pues ahora ya esto se ha multiplicado, se ha diversificado, porque pues ya existen muchos pensadores, muchos teóricos, muchos doctrinarios que nos dicen cómo puede funcionar la educación, cómo puede hacerse una educación más funcional con los recursos que tenemos, con las estructuras que tenemos, y cómo crear diversos métodos. Entonces, llegamos a que bajo este panorama la educación tiene mucho por hacer, desde atender los requerimientos que siempre le han sido asignados, como integrar al individuo al grupo social al que pertenece, hasta satisfacer las demandas y necesidades que presenta la sociedad contemporánea. Ante tal situación, han sido desarrolladas diferentes modalidades pedagógicas, en las que se encuentran alternativas presenciales, no presenciales y mixtas, que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje y que conllevan nuevas formas de concebir sus componentes y la relación existente entre ellos. Aquí nos está hablando acerca de diseñar nuevas modalidades, nuevas formas. Hay que entender ciertas situaciones. Creo que la vida implica un tono más acelerado en muchos sentidos, un poco de aceleración. Esta aceleración le ha afectado a la educación. Siempre cuando estamos trabajando con los alumnos en reflexión al tiempo que tenemos para abordar o desarrollar ciertos temas, pues las carreras que antes duraban 5 o 6 años, ahora se han reducido los tiempos, se redujeron 4 años, 3 años y medio. Y esto, pues evidentemente es una cuestión reaccionaria a lo que la sociedad exige, a lo que la sociedad demanda.
Creo que se han diversificado tanto las actividades y las cosas que el ser humano tiene que hacer, que definitivamente no quiere dedicar tanto tiempo de su vida o tanto tiempo de un proyecto de vida a una cuestión institucional. Y entonces nosotros, los docentes, los encargados de trabajar con esta situación, pues tenemos que ser creativos, tenemos que generar nuevas formas de trabajo, en donde el alumno pues le dedica más tiempo a la formación autodidacta, a la formación en casa, al trabajo individual. Y entonces, en esta simbiosis, en esta sinergia, pues el alumno tiene que generar un aprendizaje, el maestro un método de enseñanza, y este tiene que ajustarse a las nuevas modalidades, a las nuevas formas. La globalización está generando nuevos escenarios de saberes a partir de nuevos datos e informaciones, y promueve así la creación de espacios transnacionales de población, de producción y transmisión de saberes y devenir hacia las sociedades del saber. En este proceso nacen además nuevas modalidades de educación sin fronteras y nuevas instituciones destinadas a brindar el servicio transfronterizo de la educación a escala mundial. Esto pues obviamente es totalmente cierto, ¿sí? La educación en pro de llegar a más gentes con una buena calidad ha creado espacios y modalidades que sacrifican ciertas cosas, pero promueven otras, ayudan con otras. Recuerdo el caso de una persona que conocí. Esta persona hizo su estudio a distancia y me comentaba que cuando fue por sus documentos, su título, sus documentos de titulación, pues fue cuando es la única vez que estuvieron junto con sus compañeros. Menciona que llegaron incluso personas de otros países, llegaron gentes de Colombia, personas de Perú, que habían estudiado con ella esa misma modalidad en ese mismo tiempo, pero nunca se conocieron, nunca interactuaron. Y el día que se reúnen para tomarse su foto de graduación y recibir su documentación, es el día que se conocieron y es el último día que pues pudieron estar juntos de esa forma, ¿no? Tal vez ahora mantengan comunicación por redes sociales, no lo sé, pero fue el único momento en que la universidad los reunió para ese efecto. Entonces, hay que comprender, ¿sí?, que estas modalidades surgen y existen pues porque tenemos acceso a diferentes formas de poder ampliarlo, ¿sí? En este momento, pues nosotros estamos creando una producción, ¿sí? Tenemos un apoyo técnico, tenemos un apoyo didáctico, tenemos un apoyo pedagógico, tenemos una infraestructura, gozamos de esos beneficios afortunadamente en la universidad y podemos llegar a ustedes por este medio y de esta forma continuar con el trabajo y no interrumpir las cosas que tienen que ver con las nuevas formas de saber, de aprender, de enseñar, la cuestión social de la educación. Obviamente también las cuestiones de método, ¿sí? Y las instituciones se están adaptando, haciendo un uso cada vez más intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación y de Internet en todos sus ámbitos de actividad. En este sentido, la educación, entendida de forma amplia, y las instituciones o organizaciones encargadas de ofertar o demandar procesos de enseñanza-aprendizaje se enfrentan al reto de adaptarse a este nuevo paradigma socioeconómico. De este reto, y dado el papel que les toca desarrollar en nuestros tiempos, las instituciones de educación superior tendrán que salir especialmente airosas. Estamos llegando a un punto clave del momento de presentación. Esta dinamización, esta armonización de circunstancias en la educación exige demasiadas cosas y las exige en un alto nivel. En las actividades que les he planteado para esta semana, tenemos 3 actividades específicas. En una de ellas, pues primero hablamos de la cuestión de los enfoques en la educación. En otra de ellas hablamos de la cuestión alternativa de la educación.
Y en la tercera actividad, ahí estoy tratando de que ustedes hagan una reflexión de cuál es el papel del docente en toda esta situación de los enfoques funcionales y alternativos de la educación. ¿Cuál es el papel del docente, la trascendencia, la importancia, la necesidad de que el docente comprenda paso a paso, poco a poco, cómo es que su aspecto de profesionalización le implica demasiados saberes y le implica demasiados aspectos cognitivos y creativos? No todos los docentes se prestan a esta situación, ¿sí? No todos los docentes comprenden esta situación, la importancia de esta situación, y no buscan o no tratan de integrar poco a poco una situación de aprendizaje, una situación de evolución y de adaptación, que no es lo mismo. Aquí es bien importante que se hable de la cuestión paradigmática, el paradigma del docente. Nosotros como seres humanos, como personas, nos ajustamos a paradigmas. Estos paradigmas nos aproximan a ciertas tendencias tradicionales, a ciertas creencias. Creo que el paradigma funciona mucho con respecto a la creencia, con respecto a la postura del docente. Y entonces el docente tiene que derribar esos paradigmas y ajustarse a nuevos. Creo que para la escuela tradicional o para el docente tradicional esto resulta un poco abrumador. Creo que es el término, un poco abrumador, en el sentido de tratar de adaptarse o tratar de crear situaciones de enseñanza-aprendizaje que lo coloquen en un momento idóneo, congruente de trabajo, y esto obviamente tiene relación con lo que estamos trabajando en esta semana. Hablar de los enfoques alternativos de la educación, hablar de las cuestiones funcionales, pues creo que debe haber mucha investigación, mucha adaptación en ello, pero también tiene el reto de enfrentarse a las cuestiones tradicionales. Estaba revisando un documento cuando estaba preparando la clase, estaba preparando los contenidos para esta semana, y revisaba un documento precisamente diseñado por un apartado de investigación del Sindicato de Maestros Trabajadores en la Educación. Y en ese documento ellos hablan acerca de cómo es que se debe encontrar un equilibrio en todo esto. O sea, si bien es cierto que necesitamos de la tecnología nos ayuda y la tecnología resuelve, cómo es que la educación no debe perder aspectos tan importantes en la cuestión cultural, humana, individual, en la cuestión social. Y entonces creo que sí, en realidad nos estamos enfrentando a un verdadero reto. Tratar de imponer o tratar de establecer cuestiones de tecnología y de avance tecnológico en la educación, de dar cobertura a mayores espacios, pero también cuidar aspectos elementales en este sentido. Y entonces, de ahí deriva una propuesta de educación alternativa, principios y enfoques. Y entonces, estos maestros dicen, y yo coincido con ellos en muchos de los cuestionamientos que aplican aquí, dicen que la modernidad es una forma de organizar, sentir y ver el mundo, pero existen otras que son necesarias reconocerlas. Y tenemos una pregunta que dice, ¿un proyecto de educación alternativa debe ser su aspiración central la vida moderna? Esta pregunta se me hace sumamente interesante porque ¿qué realmente sucede con la modernidad? ¿Qué realmente sucede con los implementos que están provocando, que están generando? Si bien es cierto,
nos ayudan a dar solución a diferentes problemáticas o nos ayudan a generar cierta vinculación y obviamente nos produce cierta comodidad, pero ¿debe ser su aspiración central la vida moderna? O sea, ¿el enfoque debe funcionar única y exclusivamente sobre los adelantos tecnológicos? ¿Sobre la cuestión tecnológica? Porque es importante que de manera explícita figure un principio que reconozca el derecho a la diferencia cultural. Existen muchas personas interesadas. No sé si yo en este momento pudiera tomar partido en esa situación. Creo que sí me importa mucho la cuestión cultural, pero me importa mucho la cuestión cultural individual. No soy tan partidario de la cuestión cultural colectiva porque le encuentro ciertas situaciones que se convierten en costumbres, en situaciones que, bueno, tal vez como toda situación cultural, a lo mejor cumplieron con su fin, deberíamos considerar otras. ¿Sí? Soy creyente de la cultura individual, no tan creyente de la cultura colectiva. No, creo que la cultura colectiva tiene un gran efecto, pero también tiene muchas falencias. Y entonces, ¿cómo mirar el enfoque comunal como parte fundamental para la vida del ser humano? La comunidad, la sociedad. ¿Por qué desde el enfoque comunal se puede mirar al arte como parte importante en la vida del ser humano? El arte, las expresiones artísticas, el apego, el acercamiento a cuestiones artísticas, a cuestiones creativas, la música, la pintura, las artes plásticas. Creo que la tecnología, si bien nos ha dado muestras de que puede desarrollarse una creatividad increíble alrededor de ello, pero ¿y qué pasa con las cosas que hemos reconocido a través de la historia, ¿no? Por ejemplo, el valor de un Picasso, el valor de un Rembrandt, el valor de un Van Gogh, las esculturas que todo mundo viaja a través del mundo desde lugares remotos para observar las esculturas de Miguel Ángel, las personas que viajan a París, al Museo del Louvre, y en el Museo del Louvre está la Mona Lisa, y hay personas que esperan 2-3 días para poder entrar a ese museo y poder observar ese arte. Todas esas creaciones o cuestiones estéticas que le han dado realmente al mundo la trascendencia real. Yo hago la comparación y comparo o hablo de estas situaciones porque, por ejemplo, observo, ¿no? una creación en 3D, una creación tridimensional. Ahora existen diseños robóticos que crean una figura en tercera dimensión que se hizo en una computadora, en un monitor. Y pueden crear una escultura, pueden crear una pequeña escultura en una escala mínima, por ejemplo, de el David, ¿no? De Miguel Ángel, o alguna escultura o algún cuadro, no sé, alguna creación. Y entonces, pues las personas simplemente estas cosas las compran, las pueden conseguir. No tiene ese poder de abstracción en las personas de querer entender, de querer observar, de querer ver. Y entonces viene a mi mente la cuestión creativa, ¿no? Viene la comparación creativa y decir, bueno, pues imaginen las personas que gastan mucho dinero en hacer un viaje, en cruzar el mar, subir un avión, hospedarse, solamente para observar un cuadro, solamente para observar el cuadro de la Mona Lisa en París. Y entonces, cuando reflexionamos en esas cosas, entendemos que la cuestión creativa del ser humano, el arte, la
la forma en que el hombre materializa sus sentimientos, sus pasiones, sus deseos, pues yo creo que no debe quedar atrás, no debe quedar desconectada de todo lo que realmente para el hombre debe ser importante en el aspecto educativo, en el aspecto creativo. ¿Cómo debe entenderse la educación que queremos mirando al núcleo del conocimiento y reconociendo el saber de nuestras culturas? Reconociendo el saber de nuestras culturas, reconociendo lo que nuestras culturas saben. Estaba realizando un estudio acerca de la palabra cultura. Me puse a desentrañar un poquito el sentido de la palabra cultura. Y hay pensadores, hay autores que coinciden en que la cultura cada vez se rodea de más aspectos superficiales, de más influencias, dado esta situación mediática de información, se llenan de cada vez de más influencias, de más tendencias, modas, y entonces la misma cultura se va convirtiendo en una subcultura y termina por convertirse en simplemente elementos superficiales que el hombre va entendiendo. Y entonces aquí hablamos de los contenidos básicos. La presentación, el estudio del tema nos lleva a hablar también de los contenidos básicos y tomo nota del mismo documento. ¿Cómo repensar una propuesta con perspectivas curriculares horizontales que permita la construcción del conocimiento? Y aquí viene pues el estudio de las diferentes teorías del aprendizaje que hemos analizado. La teoría del aprendizaje cognitivo, la teoría del aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? Y entonces, planteamientos pedagógicos que permitan un margen más amplio de construcción curricular que parta de lo propio y transverse el conocimiento universal. ¿Es necesario mirar una organización diferente de los contenidos curriculares básicos? ¿Cuál es la importancia del desarrollo de la identidad colectiva y personal como una perspectiva curricular que fortalezca los principios de transformación social? El contacto más próximo que los docentes tenemos a una cuestión de adaptación curricular, pues es cuando la institución nos proporciona los contenidos de estudio, los temas para trabajar. Y nosotros, en nuestro trabajo de actualización, pues vamos cada vez más ingresamos al punto de entender la actualización como tal. Y estas cuestiones curriculares les tratamos de dar un matiz diferente, adaptarlo. Pero si bien es cierto que estamos encontrando información, estamos encontrando elementos importantes de nuevas ideologías, de nuevas formas, pues también creo que tenemos que trabajar un poco la ideología personal. Incluso me atrevo a pensar la construcción propia de una orientación filosófica alrededor de lo que estamos trabajando y generar una estructura de enseñanza no tal como método, no una cuestión tan específica como método, una ideología alrededor de un método, ¿no? Una creencia real alrededor de un método. Y entonces llegamos a la evaluación. ¿Qué elementos, instrumentos, metodología, temporalidad, otros, son considerados para desarrollar la propuesta de evaluación alternativa en los colectivos escolares? Aquí viene algo bien interesante porque en este momento estamos implementando una serie de metodologías activas. Aquí en la universidad manejamos una metodología activa, que es el ABP, y el alumno pues ha tenido que asumir la tarea, subirse a la dinámica, pues de generar nuevas formas de aprendizaje. Por ejemplo, tiene que ser más autodidacta, tiene que dedicar más tiempo a actividades académicas, tiene que trabajar un poco más en el aspecto de desarrollar ciertas competencias. Y aquí viene algo bien importante, es decir, realmente estamos trabajando esas competencias, ustedes en su papel docente están trabajando esas competencias específicas, competencias que en la universidad pues obviamente se conocen como competencias básicas, disciplinares y profesionales. Estamos generando
esta cuestión? ¿Se está materializando esta situación? Creo que esa es la respuesta más próxima y el escenario más próximo a hablar de cuestiones de intervención y a cuestiones de instrumentos y temporalidad. Si estamos hablando de que estamos trabajando en un sistema de competencias, pues entonces creo que la materialización de todo esto pues deberían ser las competencias. ¿De qué manera se lleva a cabo la evaluación del estudiante? Siempre que hablo de evaluación, sea formativa, sea sumativa, recuerdo un video de una maestra, creo que es peruana o es argentina, no recuerdo bien. Habla de la evaluación y lo primero que dice es: qué difícil es saber lo que otra persona sabe. Y se me quedó mucho esa frase, ¿no? Qué difícil es saber lo que otra persona sabe, refiriéndose al campo de evaluación. ¿Cómo se crean una cuestión de evaluación? Cuando yo cursé estas materias en la maestría, trabajamos aspectos de medición y trabajamos aspectos de evaluación. ¿Cómo influye la medición en la evaluación? ¿Cómo influye la evaluación en la medición? ¿Cómo se complementan? ¿Qué es medir? ¿Qué es evaluar? Y entonces, podemos entender que de alguna u otra manera se tiene que desarrollar un sentido objetivo del trabajo, de la materialización que nosotros trabajamos en el aspecto subjetivo, lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros compartimos, lo que el alumno decide aprender. Viene a mi mente una conferencia que da el entrenador del tenista Rafael Nadal. Sabemos que lo logró hacer, obviamente, campeón de los circuitos mundiales. Ganó todos los premios habidos y por haber en el deporte del tenis. Pero su entrenador en su conferencia arroja una frase que está bien interesante. Dice que llegaban algunos padres a su escuela, a su taller de entrenamiento, sus canchas donde entrenaba, y algunos papás le decían: es que vea usted lo que le está enseñando a mi hijo, no está sujetando bien la raqueta, no está jugando bien. Y entonces el entrenador le contestaba a los papás: una cosa es lo que yo enseño y otra cosa es lo que ellos aprenden. Entonces creo que eso es una de las cuestiones materiales más importantes que existe cuando hablamos de evaluación. Incluso es muy probable que el alumno decida aprender otras cosas que nosotros no compartimos o con las que no estábamos de acuerdo o simplemente no habíamos imaginado. Los alumnos tienen mucha imaginación, los alumnos tienen muchas formas creativas de hacer las cosas. Últimamente yo he estado solicitando actividades por medio de medios digitales, hacer videos, hacer reseñas argumentativas orales. Y de verdad que los alumnos hacen un trabajo sorprendente en todo lo que realizan. Y entonces yo adquirí una filosofía que me sirve mucho en la cuestión universitaria. Yo soy el tipo de asesor o el tipo de maestro que le dice a los alumnos: está bien, no hagas lo que yo te pida. Si tú no quieres hacer lo que yo te pida, está bien, no lo hagas. Pero sorprende, crea algo que sorprenda, crea algo que impacte, algo que arroje una luz que no veíamos, algo que no se podía observar. Y creo que el apego a la literatura, la cuestión de literatura me ha traído mucho esta filosofía o me ha acercado mucho esta filosofía. Soy un lector obviamente permanente de las obras de García Márquez. Me gusta mucho leer el surrealismo mágico de García Márquez. Y García Márquez, cuando era periodista, él sentía que podía escribir más cosas, sentía que podía hacer más cosas. Y creo que cuando él era periodista, muy pocas personas sabían quién era Gabriel García Márquez. Cuando Gabriel García Márquez decide escribir lo que él quería escribir y platicarnos lo que nos quería platicar,
escribió las obras más maravillosas que ustedes puedan encontrarse, y todo el mundo se enteró quién era Gabriel García Márquez. A partir de ahí yo empecé a comprender que las personas y los seres humanos tienen demasiado potencial dentro de sí, y nosotros a veces, en un afán de conceptuarlos o de ubicarlos, pues solamente los estamos limitando, estamos creando una limitante alrededor de ellos. Por eso es una cuestión bien interesante lo que comentamos en este apartado. Y entonces, llegamos al punto de la última actividad que van a desarrollar durante la semana. La profesionalización, el aspecto que más trabajo nos cuesta. Y voy a decir por qué. Tenemos la cultura de que nosotros, y quiero ser muy enfático en esto, tenemos la cultura de que yo participo en un curso o en un seminario, se me van a dar un documento que lo acredite y que me acredite tantas horas de asistencia o de experiencia. Que sea un curso certificado, para que esas horas a mí me valgan o me las tomen en cuenta en donde trabajo, o en mi aspiración curricular, o en todas estas cuestiones que yo administrativamente puedo utilizarlo. Si no tiene eso, no me interesa el curso. Y entonces, el docente mismo se crea una fantasía, se crea una ilusión de que asistió a un curso, asistió a un taller, asistió a un aprendizaje, y lo único que le importó fue obtener un documento a cambio. El maestro, el profesionista que realmente tiene ese espíritu autodidacta, que quiere formarse, que quiere aprender, pues obviamente le dedica tiempo, aunque las personas no se den cuenta que le está dedicando tiempo. Dedica disciplina, dedica tiempo, dedica esfuerzo, simplemente por el deseo y el hecho de aprender más y saber qué hacer y cómo resolver situaciones concretas. Entonces, no es tan sencillo encontrar esta actitud, pero sí se encuentra, sí se lleva a cabo. Entonces, aquí la idea es, dentro de esta propuesta, están planteados los saberes pedagógicos, investigativos y multidisciplinarios. ¿De qué manera se ven reflejados? Desde la experiencia colectiva, ¿cuál es la importancia de la autoformación? La autoformación es sumamente importante. Tiene un espectro aplicativo muy interesante, tiene un alcance y una trascendencia súper importante. Quiero que ustedes mismas en este apartado hagan una reflexión de ello, de cuánto realmente yo le estoy dedicando al trabajo, de cuánto yo le estoy dedicando a la forma en que yo estoy enseñando, estoy desarrollando aprendizajes, cómo promuevo, cómo incentivo, cómo provoco situaciones que generen en el alumno un verdadero aprendizaje. Esto es sumamente importante para comprender los aspectos de la profesionalización. No se puede entender el enfoque funcional y alternativo de la educación sin aspectos de profesionalización, evidentemente. No podemos hablar de que nos vamos a sumar a diferentes... Hay una tendencia a pensarlo así. Ahorita, por ejemplo, mencionaba la semana pasada que estoy observando muchos proyectos dirigidos a las tecnologías, pero el alumno no conoce de tecnologías. O sea, conectarte a una reunión de Zoom y subir trabajos en una plataforma no significa que sepas de tecnologías. Pero el alumno o el docente tiene esa percepción de que como manejamos una plataforma que tiene una interfaz amigable para poder trabajarla, amigable pues en el sentido de que no presenta mucha complejidad para poder hacerla funcionar, el alumno y el docente sienten que están manejando tecnologías, sienten que están... y que eso ya los coloca en una posición de enseñanza o en una posición de análisis, de observación. No, se tiene que aprender mucho sobre ello. El tiempo, por ejemplo, cuestiones técnicas, cuestiones específicas de tiempo, ¿sí? Entonces, ese es el punto.
de la profesionalización. Estas son las 3 actividades que vamos a trabajar durante esta semana. Estas son nuestras dinámicas que vamos a desarrollar. Espero que podamos tener comunicación durante la misma. Espero que sus dudas, sus comentarios para poder ampliar nuestros escenarios de aprendizaje. Y es un gusto saludarles. Nos vemos en la próxima ocasión.